En las vísperas de aquellas elecciones presidenciales del 2019, el partido Arena ya se lamía, se hacía los bigotes. Después de muchos años de desgaste y haberle cedido el puesto al FMLN, los areneros acariciaban con lujuria la idea de regresar a casa presidencial como quien recupera una finca familiar que había perdido. Tenemos que cambiar Arena. Arena debe cambiar. ¿Por qué? Porque Arena puede ser mejor. Y en hacerla mejor, en construir un partido más moderno, más incluyente, más abierto, vamos a fortalecer Arena y vamos a fortalecer este proyecto político que yo estoy convencido será la salvación de este país. Tan desesperados estaban por volver que no dudaban en hacer lo impensable: unir fuerzas con su supuesto enemigo mortal, el FMLN, en un acto siniestro y descarado. Juntos, los areneros con el partido de izquierda movieron todos sus hilos en los tribunales, en el TSE y en varios medios para obstaculizar, sabotear y, si era posible, eliminar la candidatura de Nayib Bukele. El primer paso descarado fue, en efecto, bloquear la inscripción de su nuevo partido. Inventaron nuevos requisitos, se postergaron todas las revisiones y pues nunca se salió a tiempo. Montaron una verdadera malla jurídica con tal de que aquel joven intruso no pudiera competir, porque para ellos Bukele no era solo un rival, era una amenaza existencial. Y estaban dispuestos a todo, incluido a abrazarse descaradamente con su peor enemigo, con el único objetivo de mantener el poder en las mismas élites de siempre. Y si Bukele no hubiese participado, todo estaba muy bien calculado. Por pura inercia, por el cansancio de la gente con el FMLN, la decepción, desilusión, Arena recuperaría la presidencia casi sin esfuerzo. El FMLN, ya convertido en un partido cadáver, se conformaba tranquilamente en ese escenario. Prefería darle el poder a Arena que cederle el paso a Nayib Bukele. Por lo tanto, Arena no ganaría por ser el mejor, sino por la torpeza del frente y por la falta de mejores perfiles en una tercera opción. Fue entonces cuando apareció en la escena el Salvador perfecto, un perfil: Carlos Calleja, un millonario impecable, hijo de uno de los empresarios más fuertes de los supermercados en el país, con rostro de buen muchacho y un bolsillo profundo, respaldado por todos los apellidos más pesados de la oligarquía salvadoreña, por los grandes capitales y por toda la maquinaria tradicional. Calleja fue vendido como la opción seria, preparada y de cambio, el supuesto candidato ideal para que nada cambiara, pero con un rostro nuevo. Arena veía en Carlos Calleja el candidato perfecto, un perfil dócil, bien educado, acostumbrado desde la cuna a seguir las órdenes y con el oído siempre puesto atento a los susurros de la oligarquía. Un hombre que no cuestionaría un status quo, que no mordería la mano del partido y de su cúpula, y que mantendría intacto el viejo imperio político, los poderes fácticos escondidos detrás de la bandera de Arena. Bukele, en cambio, representaba algo mucho más peligroso para ellos: el fin definitivo de ese sistema, la muerte anunciada del bipartidismo y el entierro de décadas de reparto de poder entre esos dos partidos. Por eso es que no escatimaron esfuerzos de ninguna naturaleza. Se gastaron millones y millones de dólares, dinero de la oligarquía, de grandes empresas, en una campaña política y anuncios por todos los medios posibles para construir una nueva imagen varios años anticipadamente, inflar en encuestas, copar los medios y llegar hasta el último día pidiendo el voto como si fuera la salvación del país. Todo con tal de evitar a aquel intruso que rompiera el tablero. Y a pesar de provenir de una familia con acomodados recursos, Bukele enfrentaba a un verdadero David y Goliat. Del otro lado estaban los monstruos, una maquinaria millonaria, oligarcas, con el control de décadas y un sistema entero diseñado para que nadie ajeno al club pudiera ganar. El FMLN, con todo el poder del Estado a su disposición, era otro monstruo, pero ya no tenía el mismo poder. Pero Bukele como candidato tenía algo que estos ya habían perdido hacía mucho tiempo: el respaldo popular genuino. Las encuestas lo colocaban como el ganador claro, y el pueblo lo sentía en las calles, todo el mundo lo sabía. Después de tantos obstáculos legales para impedir la candidatura, en el último minuto Bukele se logra inscribir en Gana, el partido que le abrió la puerta como tabla de salvación. Va a definir la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos,
de nuestros bisnietos. Calleja afirmó que el país necesita un nuevo rumbo. Y es empoderando a nuestra gente, que nuestra gente, el pueblo salvadoreño, nos va a hacer despegar como país. Algunos líderes de Arena manifestaron que el próximo año recuperarán el Ejecutivo. Sin acceso a los grandes fondos locales, recurrió a algo que sus adversarios jamás imaginaron: financiamiento masivo de los salvadoreños del exterior, con buena parte de su dinero, todo aquel proyecto político. Lo que se denominó la diáspora, ese grupo de migrantes hartos del mismo circo de décadas en El Salvador. Mientras tanto, al interior del país se desató una campaña sin precedentes, recorriendo todos los departamentos de una manera muy espontánea. Es decir, la gente entraba a la campaña por su propia voluntad, con sus propios medios. Y ante esto, el contraste era brutal. Por un lado, un candidato construido, comprado y vendido. Del otro, un huracán popular de energía espontáneo. Un episodio bastante peculiar para junio del 2018, cuando la batalla aún no se libraba en las redes. Carlos Calleja hizo una publicación cargada de falsa superioridad moral. Acusó a Bukele de hacerse la víctima porque no lo dejaban participar, obviamente. Y dijo que él atacaba a todo el mundo y además le hizo una invitación muy arrogante. Ojalá, le dijo, seas candidato para ganarte en las urnas. Esto con el cinismo típico de quien se siente dueño del ring. Prometía respetar la democracia y los poderes del Estado, pero porque se sentía ganador ante la ausencia de un perfil como Bukele. Pero este le respondió con un golpe muy duro y cargado de ironía. Le decía: entiendo que no estoy hablando con el de la foto, pero de igual manera te voy a contestar. Les recordó que lo único que pedía él y su partido es que se respetara la democracia, el deseo popular y les permitieran inscribirse, participar, porque el pueblo salvadoreño es sabio y sabría elegir entre el pasado y el futuro. En ese cruce de tweets quedó expuesta toda la tragedia. Un candidato impuesto por la oligarquía, respaldado por ellos, hablando desde una burbuja de privilegios versus un político expulsado del sistema que ya empezaba a conectar directamente con la mayoría del pueblo. Y aquel episodio no fue solo un diálogo de intercambio, fue el preludio simbólico de la humillación que estaba por venir. Cuando finalmente arrancó la campaña, Arena abrió la billetera sin piedad. Inundaron el país entero con el rostro sonriente de Carlos Calleja. Vallas gigantes, spots televisivos hasta el cansancio, redes sociales saturadas y una gira presidencial de punta a punta en el país, como si el puro cansancio físico pudiera lavar décadas de corrupción. Le pusieron un rostro nuevo, sin pasado político visible, algo que se pudiera vender, un cambio de plástico para intentar vender esa misma mercancía podrida. Pero el mensaje y la bandera de Arena ya estaban quemados hasta la médula. Por más que intentaron disfrazarlo, Callejas cargaba sobre los hombros un peso muerto de décadas de saqueo y rechazo del pueblo. Y este ya no perdonaba más. En cada meeting, en cada pueblo, en cada calle, le gritaban con rabia y desprecio: devuelvan lo robado. Desde el primer día de campaña, Calleja ya caminaba derrotado. Solo que pues no quería reconocerlo o le hacían creer al interior de Arena que no era de esa manera, que tenía alguna esperanza de ganar. Y a pesar de la campaña sucia, brutal, una que no se haya visto en tantos años, y obviamente en unidad con Arena y el FMLN, seguían atacando sin piedad desde todos los frentes. Bukele se mantuvo firme, pero por el apoyo popular. Mientras tanto, el ex partido FMLN con Hugo Martínez, el candidato de izquierda, ni el más mínimo entusiasmo. Bukele seguía sumando apoyo masivo de la gente de todos lados. Por más millones que se gastaran en spot, vallas, propaganda, no pudieron competir con lo que realmente estaba ocurriendo. El pueblo se convirtió en su mejor agencia de publicidad. En cada cuenta de redes sociales, en cada video, en cada publicación, los salvadoreños hacían campaña espontánea, orgánica y letal en favor de Bukele. Y lo más duro, estaba incluido el voto de la gente. La maquinaria del bipartidismo invertía fortunas para tratar de frenarlo, y el pueblo, con el bolsillo vacío, sin invertir grandes cantidades de dinero, pero con la rabia acumulada, lo impulsaba gratis. Y así, sin pedir permiso, la marea se volvió imparable. Llegado el día de las elecciones, en el país entero ya se sabía el veredicto antes de que se abrieran las urnas. Bukele no había perdido una sola encuesta en varios años. La victoria flotaba en el aire como una sentencia anunciada. El 3 de febrero del 2019, el pueblo salvadoreño salió a votar con rabia, con desprecio acumulado de más de 3 décadas. Y tomó la decisión con frialdad extrema. Mientras tanto,
Carlos Calleja, después de recorrer el país exhausto, con la cara cada vez más cansada y triste, luego de tanto trabajo y después de quemar millones y millones en la campaña, se veía ya bastante derrotado, triste, incluso antes de que cerraran las mesas. El resultado inevitable se materializó con un golpe contundente. El bipartidismo, que había gobernado El Salvador durante 30 años, fue destrozado en una sola jornada. El pueblo no solo votó, cobró la factura y desechó. Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República de El Salvador en primera vuelta. Al final, Carlos Calleja no fue más que una máscara bien acomodada con una sonrisa. El pueblo siempre lo supo. Detrás de esa sonrisa de buen muchacho solo estaba el mismo Arena de siempre, con sus perfiles y sus cúpulas, intentando vender el mismo veneno con una envoltura nueva. Y perdieron de manera muy dolorosa, humillante y oscura. Con el pueblo cargando a Bukele en hombros, el bipartidismo fue derrocado sin misericordia. Carlos Calleja fue usado como carne de cañón, como un títere que se podía sacrificar, y lo habían lanzado pensando que Bukele ni siquiera llegaría a ser candidato. Fueron demasiado ilusos, pero aunque hubiesen puesto cualquier otro candidato, alguien quizá más carismático, alguien quizá con más rodaje, de la manera que sea, Arena siempre iba a ser derrotada. Y el FMLN, ni hablar, ese quedó bien rezagado. El resultado era inevitable y Bukele tenía todo a su favor. La decisión ya estaba tomada mucho antes, años atrás. El pueblo salvadoreño había decidido desterrar para siempre a los viejos partidos, los que saquearon y hundieron por más de 30 años. Y esa noche el bipartidismo no solo perdió, fue enterrado vivo. Y el último intento de poder mantenerse fue con el nombre y rostro de Carlos Calleja, que no funcionó. Pero bueno, saque usted su conclusión, deje su opinión en los comentarios sobre esta temática de la derrota más dolorosa que tuvo Arena, que no pudo regresar al poder. Gracias por apoyar el contenido, los videos y el canal. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.